Hola chicos, bienvenidos a la clase número 6. Aquí voy a hablar sobre el prototipo basado en transiciones. Y cuando me refiero a esto, son transiciones bastante sencillas. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, simplemente para que no se abrumen a la hora de hacer prototipos, porque sé que la palabra prototipado puede sonar eh, un poquito intimidante, ¿no? Entonces, hay dos formas en las que nosotros podemos hacer prototipos. Una, podemos enlazar pantallas, es decir, mesas de trabajo que tienen una medida, un tamaño en específico, un formato en específico entre una y otra. Pero también podemos enlazar elementos. Por ejemplo, que este cuadrado vaya hacia este cuadrado, hacia este otro y hacia este otro, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Simplemente vamos hacia la parte superior derecha, donde dice diseño, y vemos que aquí hay dos opciones más, una que dice prototipo y otra que dice código. Entonces, vamos a seleccionar la que dice prototipo y vemos que de repente aquí se muestra un tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, aquí podríamos seleccionar un dispositivo relacionado con el tamaño de la pantalla con la cual nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, Google Nexus es el tamaño de la pantalla que yo he puesto aquí en la parte de arriba. Y si se dan cuenta, estas pantallas ya están enlazadas. Y están enlazadas, me doy cuenta que están enlazadas porque aquí se muestra un botoncito, bueno, una especie de botón que tiene como un play y veo que hay estas uniones, ¿no? De este con este y de este con este. Entonces, eso me indica de que aquí ya existe una conexión entre pantallas. La idea es que a la hora que yo elija el tipo de dispositivo, el device, vaya en correlación con las medidas que tiene esta mesa de trabajo, porque si no, o sea, yo aquí tengo una medida de Android, por aquí yo fácilmente pudiese poner, no sé, un iPhone 11, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando estas pantallas se vayan a encajar dentro de este dispositivo, el contenido se va a distorsionar porque no está adaptado a ese tipo de dispositivo. Entonces, por eso es muy importante de que si diseñamos en Android, busquemos un dispositivo que sea Android, porque si no el prototipo se va a ver mal. Entonces, volviendo a lo que estaba comentando, nosotros podemos trabajar enlazando elementos, pero para que eso pase, estos elementos deben estar dentro de una mesa de trabajo, porque si no, no se van a enlazar, o sea, no nos van a habilitar la opción para eso. Entonces, ¿cómo creo yo mesas de trabajo? Simplemente presiono la letra A, puedo elegir los tipos de mesa de trabajo que yo voy a necesitar, si es de teléfono, si es de tableta, de desktop, para los relojes, para paper o para social media, o simplemente los puedo crear customizados. Entonces yo puedo hacer las medidas personalizadas que yo quiera. Por ejemplo, yo nada más quiero algo que contenga este elemento. De repente aquí vuelvo a hacer otro presionando A. Y aquí vuelvo a hacer otro presionando A. Y aquí vuelvo a hacer otro presionando A. Entonces, es bien sencillo. O sea, esto es como para el ejemplo práctico, ¿no? Entonces, yo quiero que este cuadrado vaya hacia este y hacia este y hacia este, que sea una transición secuencial. Entonces, aquí hay dos casos bien interesantes y uno es que yo puedo vincular esta mesa de trabajo y se dan cuenta ya se habilita como que este conector y me doy cuenta que se habilita porque sale este puntito. Entonces yo lo que hago es sacar la flechita y la conecto con esta mesa de trabajo. Entonces es algo bastante sencillo. Entonces ya esta mesa de trabajo va para esta otra mesa de trabajo. Y en el panel derecho me muestra el tipo de interacción que va a tener esa transición de un lado a otro. Entonces, por lo menos aquí dice que va a ser a través de un tap.
Un tap es esa acción que nosotros hacemos con una pantalla a la hora de presionarla con nuestro dedo. Eso es un tap. Tenemos on drag, que es cuando nosotros hacemos el efecto de alar algo de la pantalla. Esto es mientras está pasando quizás el, el, no sé si decir el puntero encima de algún elemento o mientras estamos presionando o quizás una tecla, o sea, que se accione a través de una tecla o de repente si tenemos un control de Nintendo o algo que nos permita hacer movimientos, eso funciona, ¿no? Y aquí hablamos sobre interacciones a través de los mouse o del touch o de repente después de un tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos la básica que le pueden poner es on tap y que navegue de una pantalla a otra, o también puede que abra encima o que haga un swap entre una pantalla y otra, o sea, como una especie de intercambio. Eh, para que sea más sencillo, yo les recomendaría que fuese esta de navegar de una pantalla a otra, teniendo en cuenta que va a ser nuestro primer prototipo o que va a ser nuestro inicio en este mundo de los prototipos, entonces puede ser esa. Y entonces, aquí se viene lo chévere, lo bonito, es el tipo de animación. Puede ser una animación que sea instantánea, que se disuelva, o sea, que sea como un efecto mucho más suave. Tenemos el famoso Smart Animate que nos proporciona cierto tipo de animación que hace que el acabado se vea muchísimo mejor. Se pueden apoyar en esta de Smart Animate si quieren hacer transiciones un poco como más chéveres. Y aquí hay otros tipos, ¿no? Mover hacia adentro, hacia afuera, el push, slide in, slide out, que sería como un efecto de slider. No sé si se acuerdan del PowerPoint cuando una página se mueve hacia arriba, perdón, se mueve de un lado a otro y se ve el movimiento completo de una pantalla a otra, es más o menos ese efecto. Entonces, yo le pondría, no sé, dissolve para que sea mucho más suave el efecto. Aquí puedo tener la característica de esa animación, si quiero que sea con una entrada hacia afuera, hacia adentro o ambas. Entonces yo le pongo esta. Y aquí me da una especie de previsualización de cómo sería ese efecto, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es probar cambiando una opción en otra para ver qué tal se vería el efecto, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que tienen la posibilidad de observar cómo quedaría eso cuando ustedes lo apliquen. Aquí tenemos el tiempo de 300 milisegundos. 300 milisegundos es un tiempo normal, entonces mientras más abajo lo pongan va a ser muchísimo más rápido. Entonces la idea es que se vea fluido el efecto, entonces quizás lo puedan dejar en 300 milisegundos. Entonces, cuando ustedes ya tengan esta configuración hecha, ya pueden pasar a enlazar otros elementos. Entonces, en este caso, yo no quiero enlazar, perdón, un frame o lo que sería una mesa de trabajo con otra, sino yo quiero enlazar un elemento. Entonces, escojo este cuadrado gris y lo quiero enlazar con, lo quiero enlazar con esta, lo quiero enlazar con esto, pero no me deja. Eh, bueno, puedo enlazar este elemento esta, con esta mesa de trabajo, así que no hay problema. Igualmente yo puedo hacer enlaces de atrás hacia adelante según la necesidad que yo tenga del momento, ¿no? Entonces, quizás para dar un ejemplo mucho más visual, y eso hablando a nivel de pantallas, yo había hecho este ejemplo que es súper sencillo, donde tengo tres pantallas, cada una tiene un número en el centro y estas pantallas se mueven con una pues transición bastante cíclica, ¿no? Entonces, de repente yo quiero que cuando esté en el 3
pase hacia la pantalla número 1 otra vez. Entonces lo que hago es agarro aquí el 3, la pantalla 3 y me devuelvo al 1. Entonces esto me va a mostrar siempre como que una transición bastante cíclica. Y si yo quiero ver cómo me ha quedado esta animación, solamente presiono acá donde dice presentar y vemos que se apertura la pantalla o sí, bueno, la pantalla donde se ve todo lo que sería relacionado con el prototipado. Si se dan cuenta, pues esta pantalla también nos permite ver información de qué personas están viendo esta pantalla en estos momentos. Nos permite compartir el prototipado, si se dan cuenta, pues es el mismo formato. Incluso nos permite hacer comentarios. Entonces, es algo bastante chévere que podamos ir viendo el prototipo e ir generando ese tipo de recolección de feedback, lo cual va a ser bastante útil para poder realizar quizás ajustes u observar cosas que en su momento no habíamos visto, ¿no? Entonces, también podemos ver lo que les comentaba del dispositivo, que es algo bastante importante y que por eso es necesario elegir dispositivos que vayan en correlación con las mesas de trabajo que nosotros tenemos, que tengan las mismas medidas, esas mismas propiedades para que el contenido no se vaya a distorsionar. Por eso es súper importante. Obviamente aquí no lo notamos porque solamente tengo un número en la mitad de la pantalla, pero si esta pantalla tuviese un diseño de muy alta calidad y eligiésemos otro dispositivo, se notaría bastante el tema de la distorsión que les mencionaba. Otra cosa importante es que podemos utilizar la letra Z para cambiar el tipo de vista que tenemos de esta previsualización. Si oprimimos Z, esto se va a agrandar. Si volvemos a oprimir Z, va a ser un zoom del 100%. Y si volvemos a oprimir Z, vamos a tener una vista que se adapte a lo que nosotros podemos previsualizar, ¿no? Entonces, aquí haciendo la función de tab, vemos que pasamos de una pantalla a otra, que es una animación bastante cíclica, y que cumple a cabalidad pues esas configuraciones que nosotros hemos establecido en el documento. Entonces, si se dan cuenta, es algo bastante sencillo que ustedes pueden aprovechar, por ejemplo, estas funciones que son básicas para mostrar su trabajo, para presentárselo a un cliente y ver qué tal son las transiciones por si necesitan realizar nuevas pantallas o cosas que de repente no se les había ocurrido antes, ¿no? Entonces, esto es todo por el tema o por el lado de los prototipos basados en transiciones. Espero que les haya servido. Si quieren hacer un comentario porque tienen preguntas o dudas, no, pues no duden en realizarla en los comentarios y yo con todo el gusto les respondo. Así que esto es todo por hoy, chicos. Muchas gracias.